¿Por qué se ha vuelto casi imposible crear hábitos buenos y sostenibles? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Caminos para Bien, un podcast de desarrollo personal donde hablaremos sobre hábitos, disciplina, productividad y crecimiento personal para convertirnos en una mejor versión de nosotras mismas, obviamente, o de nosotros mismos. Y pues el tema que vamos a estar viendo hoy va a ser cómo crear hábitos sostenibles. ¿Alguien sabe, o ustedes saben lo que realmente es un hábito o lo que es un hábito sostenible? Yo creo que ya por lo menos se dan una idea de lo que realmente es. Y primero que nada, eh, yo no soy ninguna experta, no tengo ningún tipo de estudio, al menos en psicología o en algún tipo de estas ramas, yo no tengo ese tipo de estudios, pero sí soy una apasionada, me gusta mucho estudiar sobre el pensamiento humano, sobre cómo crear hábitos, sobre el desarrollo personal en general. Entonces, para seguir continuando con esto, lo que es un hábito es una acción la cual es repetida constantemente. Entonces, es decir, cuando lo hacemos una acción día con día, o sea, nos acompaña día a día ese hábito, ese pequeño hábito. Y pues bueno, considero también que muchas veces pensamos que es difícil crear hábitos y sobre todo sostenibles, o sea, ahorita pensamos que se nos hace casi imposible eh, crear esos hábitos que queremos, dejar de fumar, dejar de tomar, dejar un poco el azúcar. Entonces, cómo, o sea, también se nos hace difícil dejar cosas, hábitos malos, más que nada, y también se nos hace difícil introducir en nosotros mismos o como integrar a nuestra rutina hábitos buenos hábitos que realmente nos van a ayudar a ser unas personas, unas mejores personas, unas personas de éxito. Entonces, muchas veces se nos hace muy difícil, creo y considero que se nos hace casi imposible esto de los hábitos, de que, ay, no es que a mí se me hace imposible dejar el teléfono, es que a mí yo no sé cómo levantarme temprano todas las mañanas. Y creo que ese hábito se me ha hecho muy difícil a mí levantarme temprano todas las mañanas porque soy una persona que a veces se desvela mucho, entonces se me hace complicado. Pero, pues yo creo que aquí vamos a estar hablando sobre los hábitos buenos, sobre cómo crear hábitos y tal vez en otro episodio vamos a estar hablando igual de cómo dejar hábitos. Porque también aquí siento que a veces nos vemos muy ligados a empezar o sea, a querer más hábitos buenos a nuestra vida y nos olvidamos de dejar ir los malos. Y creo que a mí me pasó muchas veces, me pasó cuando me empezó a gustar esto del desarrollo personal. A mí, de verdad, era una de las personas que yo decía, quiero saber de más hábitos, quiero, em, o sea, tener más hábitos buenos en mi vida, pero me olvidaba de quitar los hábitos malos que ya estaba teniendo, del multitasking, de las cosas malas que hacía. Realmente creo que estaba haciendo muchas cosas malas, como por ejemplo una de ellas fue pues hacer mucho scrolling en Instagram, más que nada fue en TikTok, o sea, hacer el scrolling masivo, pero bueno. Creo que un hábito, pues igual, así como lo podemos dejar, podemos obtener hábito y puede ser ese hábito duradero. Y eso vamos a estar viendo el día de hoy, cómo hacemos para que sea sostenible ese hábito. Entonces, eh, ahora vamos a ver cómo crear estos hábitos, porque creo que muchas veces nos dicen cambia hábitos, cambia esto, haz esto otro, pero nunca nos dicen el cómo y por eso también una de las otras razones por las cuales quiero dejar esto en claro un poco o ponerlo, integrarlo, porque pues a mí yo cuando empecé en esto, pues muchas veces no sabía muy bien. Todo esto y pues quiero que lo tengan a la mano igual. Eh, y pues bueno, entonces ahora vamos a ver cómo crear hábitos buenos.
Entonces, para que un hábito sea sostenible, es importante que tu idea vaya alineada con ella. O sea, ¿a qué me refiero? Eh, o sea, que te enfoques en, que no te enfoques en el resultado, sino que primero crees una identidad. Entonces, para que lo que me estaba refiriendo con esto es que primero tienes que crear una identidad. Una identidad es algo en lo que te identificas a ti mismo. Por ejemplo, podría decir yo me identifico siendo una persona estudiosa, siendo una persona que le gusta mucho el desarrollo personal, le gusta mucho ese tema. Me, o sea, yo me considero o me identifico o como una persona que es disciplinada, que es productiva. Entonces, cuando tenemos ese tipo de hábito, de ese tipo de pensamientos de nosotros mismos, es mucho más fácil repetir un hábito. Más que nada, que sea sostenible ese hábito, porque ya nos estamos identificando con eso. Entonces, eh, ahora para que esto sea, pues, como les digo, es que no hay que enfocarnos en el resultado, en lo que vamos a obtener. No hay que enfocarnos en el cuerpo que voy a tener. O sea, sí, sé lo que quiero, pero tampoco te enfoques solamente en eso. Enfócate en tu identidad, en siendo una persona que come saludable, que hace ejercicio. Entonces, algo que quiero que entiendan es que en vez de decir quiero escribir una novela romántica, tienes que pensar que ya eres una escritora. Es decir, si tienes que pensar que ya lo eres y actuar en base a ello. O sea, a lo que me refiero es que tienes que, al momento de que tú ya estás pensando en que eres una escritora, ya tienes que estar actuando en que ya lo eres, ya eres esa persona. Y se vuelve mucho más fácil, porque ya te identificas como una persona que escribe, que le gusta escribir. Entonces, ya es como que ya ese mindset que tienes en tu cerebro, ya dice, yo ya soy una escritora, yo puedo hacerlo, y simplemente lo haces automáticamente. Entonces, tienes que actuar, como les digo, de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. O sea, como les decía, enfocarse en la identidad y ya después el resultado, porque primero es la identidad y ya después es el resultado. Es decir, pues primero soy y por consecuencia voy a obtener el resultado que quiero obtener, ¿ok? Y también creo que hay mucha gente que tiene una mentalidad de escasez, que piensa primero, que piensa como en primero, soy una persona, voy a ser una persona millonaria. O sea, lo primero que piensa es ser millonario y ya después tener la mentalidad de uno de ellos. Cuando realmente es al revés, primero tienes que tener la mentalidad de un millonario y ya después, por consecuencia, vas a obtener todo eso que tienen los millonarios. Entonces, también se nos confunde mucho porque, o sea, no es como que mucha gente nos dice tienes que, tienes que esforzarte demasiado, tienes que trabajar mucho, y sí es cierto, para crear los hábitos sí a veces llega a ser un poco difícil, pero se te va a hacer mucho más fácil y mucho más rápido el avance con esto, porque yo lo hice de una forma distinta y realmente casi se me hizo casi imposible hasta que descubrí que primero tenía que verme así, verme como que, una persona que ya era disciplinada, que ya era productiva, que ya tenía los hábitos, que ya era la persona que yo quería ser. Entonces, también, como lo dice en la Biblia, Lucas capítulo 26, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también lo es, también lo mucho es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Entonces, a lo que se quiere referir ese versículo, o más bien, esto a lo que se quiere referir es que si somos
que si nosotros, por ejemplo, queremos invertir en algo y mucha gente piensa, no, para invertir necesito ser rico, cuando realmente no es así. O para empezar a administrarme, lo primero que necesito para administrarme es tener mucho. Cuando ya tenga mucho dinero, mucha gente piensa, cuando ya tenga mucho dinero, ahí me empiezo a administrar, cuando realmente no es así. O sea, porque si tú no te administras cuando tienes muy poco, tampoco lo vas a hacer en lo mucho. Por eso, como el versículo lo dice, quien no es fiel en lo muy poco, también lo mucho. A ver, el que es fiel en lo muy poco también lo es en lo mucho. Entonces, pues eso es lo que se quiere referir a este versículo, ¿no? Entonces es muy importante comprender eso porque hasta en la Biblia lo dice. La Biblia también habla del dinero. Creo que es necesario repetirlo para que, creo que como que ustedes lo analicen y creen un criterio propio, porque pues es muy importante tener nuestro propio criterio. Y pues bueno, voy a repetirlo. Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también mucho, en lo mucho es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Y pues bueno, también otra de las cosas que llego a considerar es que otra de las cosas es que pues las personas se proponen, o sea, yo llego a considerar el por qué no las personas no crean esos hábitos positivos, esos hábitos sostenibles más que nada. Y es porque las personas se proponen hábitos que son casi imposibles de cumplir, se ponen hábitos casi inalcanzables. Y yo era de esas personas de que yo decía, me voy a levantar a las 4 de la mañana, o sea, y sí es posible, pero dormirte temprano, porque realmente, o sea, todos los días tienes que levantarte a las 4 de la mañana y tienes que dormirte, o sea, yo me dormía como a las 12, o sea, o incluso a 1, 2 de la mañana, entonces, ¿cuánto vas a dormir? ¿Con qué energía vas a estar durante todo tu día? Y pues bueno, entonces, eh, aquí es muy importante porque, como les digo, las personas se ponen hábitos casi insostenibles. Y es muy importante también, considero, y de hecho les recomiendo un libro que se llama Hábitos Atómicos o Atomic Habits en inglés, pero pues bueno, en este libro vienen muchas cosas sobre los hábitos. Si quieres desarrollar hábitos buenos, hábitos positivos, te recomiendo de verdad demasiado este libro. De hecho, ahorita lo estoy leyendo y está súper bueno. Y pues bueno, eh, aquí es muy importante, pues como les digo, eh, crear hábitos pequeños, porque lo pequeño constantemente se vuelve grande, ¿ok? Muchas veces pensamos que si avanzamos con pasitos pequeños, poco a poco, es algo casi inútil, o sea, decimos, ¿eso en qué a mí me va a ayudar? O sea, no, yo quiero así, o sea, si hago un hábito pequeño, ni voy a avanzar nada. Mejor hago algo mucho más enorme, algo mucho más grande, algo casi que realmente me cause dolor. Y creo que desde ahí estamos mal, la verdad. Yo era de esas personas, por eso lo estoy poniendo ahorita aquí, porque aprendí de ello, aprendí que los pequeños pasos son los que dan grandes resultados. Entonces, es por ello que muchas personas se les hace casi imposible empezar a tener hábitos buenos y mucho menos hábitos que sean buenos y sostenibles. Y pues también entonces es muy importante, absolutamente todo esto, es muy importante tener en cuenta de que
hay que empezar a tener hábitos pequeños. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, de que tú un día está una roca enorme, y entonces vayas tú una roca tal vez pequeña, enorme, como la quieras pensar, imaginar. em, entonces empiezas a estarle pegando un, con un martillo a la piedra, pero al primer golpazo, al primer golpe, mm, la piedra está intacta, absolutamente intacta. No tiene nada, absolutamente nada, no tiene ni una grieta, absolutamente nada. El segundo golpe igual, el tercero igual, el cuarto igual, el quinto igual, el sexto igual, y ahí es donde te empiezas como a desesperar, pero decides continuar. Y entonces continúas una vez más y otra vez más, a la octava, a la novena. Y cuando ya vas a dar el golpe 10, la roca se parte en dos. Entonces, ¿qué enseñanza nos dejó esto? Es que el primer golpe, o sea, es que a la primera no va a pasar nada. O sea, mucha gente también deja hábitos porque se desesperan y quieren resultados rápidos, resultados muy rápidos. Y es que no es así. Es por ello que fue dando pequeños golpes, fue dando golpes y golpes hasta que realmente lo consiguió. Pero no fue al primer golpe, no fue al segundo golpe, fue al deseado golpe, al 10. al- Entonces, en vez de enfocarte en hábitos realmente inalcanzables, casi inalcanzables, hábitos o en pensar en el resultado más que simplemente en ser, realmente te enfoques en eso. ¿Y a qué me refiero con eso? Realmente te enfoques en convertirte en la persona que quieres ser. ¿Por qué? Porque los hábitos son podemos empezar con hábitos pequeños para empezar a cambiar. Por eso le puse a cambiamos para bien. Porque creo fielmente que todas las personas podemos cambiar positivamente siempre y cuando tengamos un compromiso con nosotros mismos. Y pues bueno, entonces, también otra de las cosas para empezar a crear un hábito sostenible, considero desde mi punto de vista, es creer en ti. Creer en que tú puedes hacerlo, creer en que lo puedes lograr. Porque muchas veces pensamos destructivamente de nosotros. Pensamos que no podemos hacerlo y eso es lo que le pasa a muchas de las personas que conozco, a muchas de las niñas que conozco, a muchas de las chicas que yo conozco, a muchas de las compañeras que yo tengo tienen este tipo de comportamiento que se dicen: yo jamás podría dejar mi teléfono, yo jamás podría dejar el TikTok, yo jamás podría empezar este hábito, yo soy una tonta, yo soy una estúpida, yo soy eh, en fin, unas barbaridades de cosas que realmente en vez de que te ayuden a crecer, en vez de que te ayuden a desarrollarte como persona, te están hundiendo más y más y más. Y entonces, como les decía, es muy importante empezar con los hábitos. Es muy importante porque, pues muchas veces pensamos que es casi imposible. Muchas veces pensamos que no es para nosotros. Y no creo que sea así. Muchas veces pensamos también que ya tenemos el destino. Y yo pienso que no.
tienes la responsabilidad de tu propio destino y es tu responsabilidad si quieres cambiar tu vida, si quieres empezar a crear los hábitos necesarios para convertirte en la persona que quieres ser y dejar ir de una vez por todas la identidad pasada que tenías, la identidad pasada en la cual no te dejaba convertirte ni crear los hábitos que quieres tener ahora. Entonces, es tu decisión. Realmente es tu decisión si quieres seguir ahí o si quieres avanzar hacia el éxito, hacia las estrellas. Y si empiezas a crear, créeme, si empiezas a crear hábitos, también volviendo con los hábitos insostenibles, y si empiezas o continúas con los hábitos realmente que sean casi imposibles de cumplir, que sean insostenibles, te vas a frustrar y lo vas a dejar. Te vas a frustrar y lo vas a dejar. ¿Por qué? Creo que la respuesta está más que clara. Creo que queda de ti averiguarlo. Queda de ti. Realmente queda de ti. No queda de absolutamente nadie más. Y entonces, volviendo a la respuesta, porque el momento de que tú te estás poniendo un hábito insostenible, un hábito que realmente es casi imposible de cumplir, como les decía, lo que estás haciendo es que cuando falles, es que como te digo, lo vas a dejar, cuando lo dejes, tu identidad si tu identidad ya está mal, se va a convertir en algo muchísimo peor, en tu peor enemigo. ¿Por qué? Porque vas a pensar que no puedes hacerlo, que es imposible, y lo vas a dejar. Y muy probablemente, si no me haces caso, o si no te tomas el tiempo, si no te tomas la responsabilidad de creer en ti, de empezar, jamás lo vas a volver a intentar. Conozco mucha gente que jamás lo volvió a intentar. ¿Ok? Entonces, tal vez el problema no es que no puedas cambiar tus hábitos. El problema es que no aprendiste a hacerlo correctamente. Entonces, pues bueno, creo que hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya servido de mucho, espero que te haya ayudado, espero que esta semana sea una de las una de las semanas más increíbles que tengas, porque vas a empezar a construir hábitos duraderos, no solo buenos hábitos, sino duraderos y sostenibles. Entonces, pues bueno, me encantó mucho. Pues bueno, déjenme un comentario acá, qué tal les pareció, recomiéndenlo, síganme. Y pues bueno, quiero darle las gracias a todas las personas que me escuchan. Y pues bueno, muchas gracias y espero que este podcast, este episodio les haya servido de mucho y les vaya a ayudar en algo positivo a su vida, a cambiar positivamente. Y pues bueno, muchas gracias y besos. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, besos.